secretario todavía. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y 14 meses después, 14, ¿no? Habemos tratado. Sin duda. ¿Ya respiras? Pues la verdad nunca he dejado de hacerlo, en diferentes velocidades, pero creemos que llegamos al punto donde queríamos estar. Estuvo duro, ¿no? Estuvo difícil. Estuvo difícil porque, como tú lo sabes, empezamos con un ambiente de altísima incertidumbre, en una situación donde la posición de arranque era salir. Estados Unidos amenazaba con salirse del acuerdo comercial y obviamente ir cambiando ese posicionamiento no fue fácil, pero creo que siempre tuvimos conciencia de que nuestro principal aliado era el tiempo y sin duda en ese tiempo pues cada quien desde el punto de vista de México hizo lo que tenía que hacer, los empresarios por su lado, con sus aliados en Estados Unidos, la responsabilidad nuestra desde el punto de vista técnico, el cuidado estratégico que el presidente tuvo en cómo conducir una relación bilateral altamente complicada, que es la que crea realmente los espacios para que haya resultados en la parte comercial. Entonces sí fue un tema de alta complejidad y que el tiempo fue un aliado que nos ayudó a ir acomodando las cosas. En estos 14 meses y una vez que ya hay tratado, que bueno, falta, ¿no? Todavía falta. La aprobación legislativa, claro. Exacto, en los Estados Unidos. Y aquí también. Sí, pero en donde se ve complicado quizás en Estados Unidos, ¿no? Que lo apruebe el Congreso. Sin duda, porque ellos tienen una elección. Exacto, es el ambiente político, ¿no? Está un mes la elección en Estados Unidos y eso puede cambiar las mayorías en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja, no en la Cámara de Diputados. El debate va a ser un debate sin duda muy dinámico en los tres países. Ya viste que la oposición al primer ministro Trudeau ya empezó a hacer críticas. Y aquí claramente hay mayorías del próximo gobierno en las cámaras, pero son mayorías con pertenencias muy dispersas, muy diferentes, y que seguramente estamos entrando a un tema del debate legislativo que va a ser interesante y va a ser complejo. Sí, sin duda hay la ventaja de que hubo una alineación institucional entre el gobierno saliente y el gobierno entrante que permitió, inclusive gracias a que designaron al doctor Seade. ¿Cómo contribuyó? ¿Cómo fue la colaboración? Tú ya conocías a Jesús. Yo coincidimos en el tiempo, en responsabilidades distintas. En los 90s él estaba en la Organización Mundial del Comercio. Él le toca, de hecho, la negociación para pasar del GATT a la OMC. Fue embajador de México ante esa organización y justamente era cuando estábamos nosotros en el TLC en Washington. Entonces sí estuvimos en la misma institución en el tiempo. El gran mensaje es que un gobierno que estaba frente a una elección presidencial que se da en 1 de julio, donde ya hay un gobierno electo, claramente la única posibilidad de llegar a una negociación frente a nuestras contrapartes en Washington y en Ottawa es tener la seguridad de que lo que esté negociando un gobierno, de alguna manera hay un compromiso de tránsito. Lo avala el entrante, claro. Sin necesariamente ser responsable de toda la negociación, porque no lo son, fueron observadores, al menos en su estructura y en su objetivo, acompañan el proceso y dan garantías de que nuestros socios no están negociando en falso. Entonces, sin eso, pues ¿quién va a sentarse? El término tú lo conoces, el famoso lame duck, ¿no? El pato cojo. El pato cojo. O sea, ¿quién se va a sentar a negociar con alguien que ya no puede? Se va. Exactamente. Claro. Entonces, desde el punto de vista conceptual fue fundamental. Ahora, ya particularmente las habilidades del embajador Seade son muy específicas y fue fundamental en dejar clara la visión del nuevo gobierno en el tema energético, que nos lleva a este enunciado sobre la soberanía energética en México, ¿no? Entonces, inclusive en algunos temas álgidos ayudó con alguna visión, con algún punto de vista importante, que facilitaron soluciones. Entonces fue un trabajo muy coordinado. Nosotros nos comprometimos a informar todo lo que llevábamos en el proceso, a compartir y transparentar toda la negociación, y yo creo que eso fue apreciado.
en un ejercicio de mucha honestidad y transparencia. En estos 14 meses, secretario, ¿hubieses hecho algo diferente una vez que ya pasó todo este proceso? Porque finalmente es un aprendizaje, ¿no? También, sí. Digo. Pero fíjate que llegas a la conclusión de que las cosas se tuvieron que alinear. Si tú te acuerdas, al principio todo el mundo decía, híjole, pobre México, pobre Canadá, y nadie se sentía como parte de las consecuencias. Europa pues estaba interesada en ver cómo la íbamos a jugar, Japón, Corea, pero conforme el tiempo se perfila, Estados Unidos empieza a abrir frentes, la guerra comercial con China, las discusiones con Europa sobre el futuro de la industria automotriz y con Japón. Entonces, cuando se abren demasiados frentes y la agenda misma rumbo a la elección de noviembre, pues como pone la presión de que tengas que tener soluciones. Entonces, tienes que demostrarle a tus electores que hay una estrategia de por medio de cómo te has plantado en todos los frentes. Entonces, mientras ese cuadro no se completaba de definir completo, no iba a abrirse esta solución. Entonces, si tú me preguntas, ¿hubieras hecho algo diferente? La verdad es que no. Okay. O sea, yo tuve una gran presión para cerrar en abril-mayo, y no hubo condiciones de cerrar y no cerramos. ¿Por qué? Porque todo el balance que México necesitaba en la negociación estaba en el aire y no había manera de poder demostrar que era favorable para nosotros. Que fue una gran presión por los tiempos políticos, otra vez, en este caso. Sobre todo, tanto nuestros como de ellos, porque acuérdate que ellos querían que el actual Congreso procesara el paquete y si no lo terminabas en mayo no lo podría procesar el actual Congreso. Ahora, hubo desacuerdos aquí entre los actores y incluso en nuestro país, ¿no? Entre tú y algunos de ellos. Mira, la verdad... Sí, la verdad. No. Por ejemplo, podría decirte, a ver, pero eso no está totalmente transparentado. Yo soy miembro de un gabinete que cree en la reforma energética y nuestra negociación fue diseñada en función explícita de una reforma que tenía un capítulo energético de cooperación, tenía muchos elementos y claramente el nuevo gobierno traía una visión distinta a partir de la premisa que ha sido públicamente establecida por el presidente electo de que él no va a incumplir ningún tipo de obligación o compromiso, pero al mismo tiempo claramente establecido que él tiene una visión diferente del papel de la empresa productiva del Estado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer ahí? Llegar a la mesa de negociación y decirle al negociador norteamericano, a ver, nosotros ya teníamos cerrado los temas de energía, pero la realidad es que hay un punto de vista distinto. Entonces, aquí está el doctor Seade, aquí está el embajador Lighthizer, vean si hay espacio para que se pueda acomodar las necesidades en este tema del nuevo gobierno. Y afortunadamente hubo la inteligencia de hacerlo y el compromiso de buscar soluciones. Pero no era una diferencia nuestra, entendíamos, y es algo clarísimo, pues que el nuevo gobierno tiene puntos diferentes en algunas estrategias de política pública. Y lo que teníamos que facilitar nosotros es que esa nueva visión tuviera un acomodo, independientemente de que se iba a transformar la plataforma que nosotros habíamos diseñado. Ahora, hubo raspones incluso dentro del gabinete al que tú perteneces, ¿no? Mira, yo no los llamaría... es que es muy claro, te doy un ejemplo. En uno de los temas, acuérdate que esta negociación la coordina la Secretaría de Economía, pero la amplitud de temas, hay 32 capítulos, es un equipo de gobierno ampliado. Está sentado la Secretaría de Medio Ambiente, está sentado COFEPRIS, está sentada la Secretaría de Salud, está sentado la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones, el IFETEL. O sea, no creas que llegamos a la mesa, Economía tiene los negociadores, pero los que determinan las posiciones son los entes sustantivos de un gobierno ampliado. Entonces, te doy un ejemplo. El famoso, la franquicia, para que tú puedas comprar tus vestidos de gala de Nueva York por paquetería, ¿cuál es lo que te permite traer sin pagar impuestos? Bueno,
En México actualmente son $50. Ahora 117, ¿no? Con el nuevo acuerdo. Sí, se ve que ya lo estás viendo la letra chiquita. Es por el vestido de gala. Sí, nada más que no lo... Oye, pero yo no creo que tus vestidos de gala entren abajo de $117. Es solo por eso. No, pero ahí te va. Estados Unidos pretendía llevar el de minimis a $800, que es lo que ellos tienen. Obviamente mi sector textil, vestido, calzado, mi sector comercial decía, oye, ¿cómo me vas a hacer competir deslealmente? Porque acuérdate que eso quiere decir que no pagas IVA ni pagas arancel. Entonces dicen los del sector ANTAD o el sector textil o vestido, calzado, a ver, ¿cómo a mí sí me vas a cobrar IVAs? A mí sí me vas a... Y va a entrar un producto que no va a pagar IVAs por un nivel tan alto, ¿no? Entonces nosotros en la mesa, cuadrando el paquete, pusimos en la mesa una posibilidad de 100 dentro del paquete del entendimiento bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 100 no pagarías IVAs y aranceles. ¿Qué pasó? Pues, obviamente el secretario de Hacienda nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir, porque tenía un impacto de recaudación fiscal relevante, y tenía toda la razón. Pero para llegar a un deal, a un acuerdo, pues tú tienes que acomodar las fichas. Pero ahí te digo, o sea, la verdad es que el secretario de Hacienda, cuidando su territorio, pues sí no estuvo muy contento. ¿Qué pasó finalmente? Aprovechamos que le tocó a Canadá sentarse. Entonces Canadá logra en su proceso, porque ellos tenían uno bien bajo de $20 canadienses. Entonces finalmente el acuerdo final para los tres llega a $117, pero a 50 queda como está, pero de 50 a 117 sí pagas IVA. Ya. Y entonces ya no se pierde ese. Entonces te pongo esto como un ejemplo de que no estaba fácil, o sea, porque cada quien está cuidando sus gallinas, ¿no? Bueno, pero tú sabes que se supo por ahí que hubo desencuentros, raspones con el secretario de Relaciones Exteriores actual, con Luis Videgaray, ¿es cierto? Mira, sabes que se supo por ahí que hubo desencuentros, raspones con el secretario de Relaciones Exteriores actual, con Luis Videgaray, ¿es cierto? Mira, yo no... Una de las ventajas que tuvo este proceso... Ya te vas, ya se van todos, ya cuenta la neta. No, con toda, mira... A lo mejor hay formas distintas, yo te estilos distintos. No, yo te lo pondría diferente. En toda negociación hay un policía malo y un policía bueno. Es como las series estas. A ver, es innegable que el secretario de Relaciones Exteriores construyó una relación de confianza muy fuerte en Casa Blanca. Y eso era un activo muy valioso. Un capital ahí. Porque tienes dos vías de diálogo. Entonces, mi papel claramente era endurecer la pierna y estar jaloneándome con mi contraparte, y cuando llegábamos a momentos de que la cuerda ya se había atascado, entraban procesos de facilitación con vías alternativas de comunicación que ayudaban en el proceso. Entonces, pero entre ustedes, ¿cómo estuvo? Una de las grandes ventajas cuando trabajas con gente inteligente es que predomina la estrategia y el objetivo por el que vas. Y aquí sin duda, tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, pero lo único que no le puedes regatear es que es un individuo con una gran inteligencia. Y eso ayuda muchísimo para poder desarrollar estrategias país. Pero lo más importante, Adela... Y con mucha soberbia, dicen que luego eso no ayuda, entonces... Yo no... Para mí, la verdad, quiero decirte que cuando tienes claridad de objetivos y cuando tienes claridad de responsabilidades, el que finalmente definía, y eso es cierto, tú puedes llegar válidamente como miembro de un gabinete, como te platiqué el caso del de minimis de la franquicia, pero sentados en la mesa del presidente, el presidente escucha todos los puntos de vista y el que define el siguiente paso es el presidente. Y ahí, independientemente de cuál sea tu opinión, independientemente de cuál sea tu posición, tú debes de ir en la línea única
trazada por que eso pasa lo mismo con Estados Unidos y con Canadá. Ahora, cuando ya se tenía un acuerdo bilateral, ¿no? Entre México y Estados Unidos, que era lo que quería. Le llamamos entendimiento. Digamos, entendimiento. Por respeto a lo que faltaba. Que también se dijo mucho que qué manera de traicionar México a Canadá. Ahí sí te lo voy a platicar. Sí, y ahí sí te voy a hablar netas. A ver, bien, porque de lo demás no estás hablando, pero no importa. No, claro que sí estoy hablando netas. Cayó solito, yo no dije. A ver, bien. No, mira, el tema es bien importante porque si viste el cierre, Canadá fue bien claro de reconocerle a México, reconocerle al presidente, el papel importante que jugó México en este proceso. Pero en el momento difícil, cuando estábamos nosotros tratando de aterrizar el entendimiento bilateral y Canadá llega para tratar de cerrar, se esperaba en una semana, ya después se vio que había el margen hasta el 30 de septiembre. Que fue ahí el deadline. Que fue el domingo. Ahí lo interesante es cuando nosotros anunciamos un lunes, te acuerdo, 27 de agosto, y llegaron nuestros colegas canadienses, fuimos a la Embajada de Canadá a una reunión, incluso hay memoria, digamos, televisiva de esa, veníamos saliendo de una embajada que es, por cierto, impresionante, la Embajada de Canadá en Washington, y ahí sí los canadienses, pues sí, estaban con una, así como diciendo, a ver, cuando empezamos esto, nosotros dijimos que de ninguna manera, la famosa frase de que no vamos a poner a México debajo del camión, ¿no? Va a atropellarlo, y ahora resulta que están llegando ustedes a... En eso estaba el diálogo cuando yo de repente interrumpo, porque algo que he construido muy padre es mucha franqueza con la secretaria Freeland, y le digo, a ver, nada más quiero recordarles que en el mes de abril, cuando hicimos el intento de llegar al cierre en mayo, la solución del reto automotriz, ustedes la diseñaron y la fueron a ver con los estadounidenses y platicárnosla a nosotros. Cuando nosotros llegamos a esa negociación, resulta que ya había habido una... Y yo calladito, sin hacer gestos, tuve que enfrentar una embestida que duró una semana y Canadá pues estaba, como dicen, on the sideline, como el chinito viendo a ver cómo terminaban los camotazos. A tal grado hice yo esto que en un momento dado pedí permiso al señor presidente, fui en un Viernes Santo a Canadá, a Toronto, para decir, ok, tengo este reto de cómo se empieza a manejar el tema automotriz, pero yo tengo que ver mis soluciones en muchos temas. Y compartí con mis homólogos dónde iba a estar mi pista de aterrizaje en todos los temas, para no sorprenderlos. Entonces le dije, aquí no hay sorpresas, o sea, estuvimos informando, estuvimos compartiendo dónde estábamos encontrando las pistas de aterrizaje. Esa intervención en esa reunión fue suficiente porque inclusive señalé quién había sido el que creó esa idea y cómo se había dado la cuadratura. Y a partir de ahí tú puedes ver que el señor primer ministro llegó al Economic Club de New York y andaba diciendo, ya estamos muy cerca, invítenme a la Casa Blanca y cerramos. O sea, el mensaje era, a ver, ya las canicas en la mesa, ya las puso mi compadre, entonces vamos tú y yo a ponernos de acuerdo cómo... Y eso está documentado. Entonces, a partir de aclarar un poco las posiciones, llegamos yo creo que a un entendimiento de que esto no era más que tratar de enfocar un proceso con una administración en Washington que no quería tomar de frente a dos fuerzas simultáneamente, que quería definir los temas más importantes en la relación México-Estados Unidos. Los álgidos, ¿no? Exactamente. Los álgidos. Y entonces, al fin del día, la solución... sí se sintieron, digamos. Hubo sensibilidades, pero como cuando tú las tienes, o sea, cuando haces aclaraciones, decir, a ver, vámonos sincerando, o sea, aquí hubo... no se llamen a sorprendidos. Sí, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque al fin del día, nunca lo haces... Yo, por ejemplo, cuando yo analicé esta solución canadiense, fue una buena solución. ¿Por qué?
porque Estados Unidos quería que la mitad de lo que se hacía en América del Norte se hiciera solo en Estados Unidos. Y aparte tenían otro discurso, que querían meterse a que nos comprometiéramos a fijación por decreto de salarios en el sector automotriz, que tú sabes que eso, o sea, ni los rusos hacen fijación de salarios, o en su tiempo la Unión Soviética, ¿no? Pero el asunto es que esta propuesta del famoso 40% que se haga de autopartes o del contenido de un automóvil en una zona de salarios por encima de $6, mató dos pájaros de una pedrada, quitar esta locura de que solo en Estados Unidos hiciera la mitad del vehículo, y ya quitarte esa locura de fijar salarios por... Este acuerdo tiene que mejorar salarios, pero a través de la inversión, el crecimiento y el fortalecimiento de derechos laborales. A ver, ahora, secretario, este acuerdo de nombre rarísimo, impronunciable. No, pero lo estás viendo en inglés. Nosotros ya tenemos una versión en español. Español es el acuerdo México, Estados Unidos, Canadá, que es AMEC. Entonces, está mejor. Nosotros el AMEC, pero en inglés es impronunciable. Pero ya viste todos los chistes México, pero ya viste los chistes que han hecho, como el YMCA. Está increíble, el YMCA es que está impronunciable aquí. Los memes están fantásticos. Oye, pero este acuerdo es mejor que el que teníamos. La verdad, es el posible. A ver. No me queda la menor duda que es mejor que el que teníamos, y te lo voy a decir por qué. Ustedes todos celebran y nadie sabemos qué estamos celebrando. No, a ver, te voy a decir por qué. Primero, el hecho de que el primer acuerdo haya llegado a un punto de incertidumbre y de deterioro en su conceptualización, aunque nosotros y los ganadores en Estados Unidos saben que ha sido muy bueno para Estados Unidos, tú no puedes negar que hubo una corriente política que capitalizó el enojo de un porcentaje importante del electorado, que creen que sus problemas de vida fueron ocasionados por la apertura comercial y porque México ha sido muy próspero en el sector automotriz. Ellos así lo creen, aunque no sea la verdadera raíz del problema. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque en 22 años nunca el comisariado NAFTA se vio obligado a sentarse a hacer una evaluación, una revisión. La política pública en ambientes democráticos no se sostiene por sí sola en el tiempo. Tú tienes que alimentarla, tú tienes que tener políticas internas para compensar a perdedores, tienes que darle su viabilidad en el tiempo. El NAFTA no ocurrió. El NAFTA estuvo a punto de perderse completamente. Lo que este acuerdo hace le da un reforzamiento en esa viabilidad democrática a través de cosas como mejorar la protección de derechos laborales, de incluir el capítulo laboral y ambiental, que en el primer NAFTA eran paralelos y ahora son parte de los mecanismos de solución de controversias. El hecho de que a la hora de que lo revisas, lo modernizas. En el 94 que empezó a operar esto, no había internet, no había comercio electrónico, no había teléfonos celulares. Entonces le das un relanzamiento en áreas que son cada vez más importantes en el comercio internacional. Pero además te digo otra cosa, le das incertidumbre a la inversión, porque ya cuando se aclara el panorama, te doy un ejemplo, manufacturas, aparte de la automotriz, pues tenemos aeroespacial, tenemos en dispositivos médicos, en muchos campos de la manufactura. ¿Qué nos hace este acuerdo? Pues nos deja unas reglas de integración padrísimas para todos los sectores manufactureros. ¿Cómo está, por ejemplo, la industria farmacéutica está preocupada, hasta donde entiendo, ¿no? Si quieres lo tocamos el tema. Ese tema tiene que ver, la industria farmacéutica, tienes dos áreas de la industria farmacéutica. Los que invierten en innovación y los que producen a partir de expiración de patentes medicamentos genéricos. El día de antier escuché algunos comentarios de una gente muy prestigiada, el doctor de la Fuente, y lo que le pedí a mi equipo es que busquemos un acercamiento para explicar, porque a veces hay afirmaciones. Hay dos tipos de medicina hoy, la farmacoquímica y la biotecnológica. La medicina del futuro es la biotecnológica, y muy pocos países en el mundo tienen marcos legales para proteger la innovación. En el tema de patentes, Adela, es como la frase aquella de no quieres ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Hay gente que dice, no, es que mira, Brasil produce genéricos a muy bajo costo. Sí,
Nada más que pregúntame cuántas grandes farmacéuticas internacionales meten los productos de nueva generación a Brasil. Pues no tienen confianza desde el punto de vista de respeto a lo tú inviertes y tú claramente las patentes son para una recuperación. Nosotros, el modelo mexicano te da la patente como regulada internacionalmente, es una patente de 20 años, pero esa patente no la explotas efectivamente, te pasas 15 o 16 años en todo el proceso de las registras, la investigación, etcétera. Tu explotación efectiva son los últimos años. Y luego hay una parte que se llama protección de datos, que es cuando tú empiezas con población a experimentar que lo que tú dices que tu medicamento hace, lo compruebas con estudios clínicos. En esa parte, en México hoy a farmacoquímicos proteges datos por 5 años y biotecnológicos por 8. ¿En qué concluyó la negociación? Aumentamos 2 años más la protección de biotecnológicos. Si tú me preguntas, me hubiera gustado quedarme en 8, pero de nuevo, esta es una negociación. Y la importancia que tiene para una ala fuerte en el Partido Republicano, todo lo que es la parte del poder de la industria de desarrollo y de innovación es alto. Entonces, pero también te digo, la medicina biotecnológica está encontrando soluciones que si lo administras con la tradicional te van a costar toda la vida. Hepatitis C es un ejemplo. La nueva biotecnología lo resuelve. La antigua tecnología con farmacoquímicos la administra. Entonces hay que verlo esto de manera integral, pero te diría, al fin del día, el mercado de la salud que más les interesaba a ellos es el tamaño del mercado de la salud canadiense, que representa un porcentaje muchísimo más elevado del Producto Interno Bruto. Claro. Ahora, ¿qué otros sectores se pudieran ver afectados? Porque hay incertidumbre, están diciendo, pues, ¿qué celebramos? El acero, el aluminio, los aranceles. Pero lo que yo te quiero aclarar es lo que se logra. Si tú, fíjate, es bien interesante. Si tú ves la crítica en Estados Unidos, hay una caricatura que vi hoy, no sé de qué periódico es, que está como en cubos de niños y dice trade. Y entonces viene el presidente de los Estados Unidos y lo tumba y desbarata todos los cubos. Y luego están Lighthizer y Chrystia Freeland, que fueron los actores de la parte final, volviendo a poner los cubos y otra vez dice trade. Muchos de los críticos en Estados Unidos dicen, tanto aspaviento para terminar en las bases del mismo tratado. Nosotros lo decimos de otra manera. O sea, no estoy diciendo que eso sea, pero si te fijas, a la Casa Blanca lo están criticando porque la hizo mucho de todo para acabar en lo mismo, digamos, pero no en lo mismo, porque sí tengo que reconocer que hay un nuevo marco de derechos ambientales y derechos laborales que yo creo que es en el mejor interés de México, que este acuerdo sea inclusivo y que beneficie a todos. ¿Cómo afecta eso a los sindicatos, por ejemplo? Yo creo que a los sindicatos los fortalece. Los fortalece porque exige, no es una aplicación extraterritorial de marcos laborales, es cumplir tus propios derechos laborales. Y en ese sentido le da sin duda una contundencia. Te doy ejemplos. Hay todo un movimiento de protección de los derechos de los jornaleros que cultivan hortalizas en el país. Tú tienes que ser vigilante. Cuando llegamos a este sexenio en el 2013, por ahí agarraron a un productor de tomates en Jalisco que tenía campesinos chapanecos viviendo en trailers, ¿te acuerdas? O sea, con condiciones infrahumanas, donde les vendían como casa de raya sus alimentos. A ver, no se vale. Si tú estás ganando dinero por exportaciones, debes de tratar con respeto de sus derechos laborales a los jornaleros mexicanos. Entonces, yo creo que esto le da una validación. A lo mejor el presidente Trump en esta negociación empujó, no tanto por sus creencias desde el punto de vista de los derechos laborales de los mexicanos, pero indirectamente él lo ve como una competencia desleal en el proceso de comercio internacional. Que también es cierto. Y al fin de cuentas es algo que nos sirve para la implementación de nuestras leyes. Y también te diría, sí hay un mecanismo de exigir más de contenido de la región de América del Norte, que en el mundo, como viene avanzando la integración, un mundo globalizado, tenemos cadenas de valor que están en todas partes.
y generalmente eres cuidadoso de ser flexible para que sigan entrando cosas de Asia, cosas... Bueno, ahora se le cierra un poquito la llave a que no haya tanta afluencia de insumos de otras regiones para favorecer las cadenas productivas de la región. Y eso también fue parte de la visión de Washington, ¿no? De no querer dar beneficios automáticos si no te formas parte de los compromisos que se están estableciendo en este acuerdo. Ya. Ahora, dime algo. Bueno, es que hablabas, no pude evitar imaginar esta escena de tú en la habitación de tu contraparte canadiense. Mira, afortunadamente la nueva época, ya la parafernalia del protocolo de los ministros sale sobrando. Lo que quieres son acciones efectivas que te resuelvan problemas. ¿Y si se da en la habitación? Pues, no, lo que pasa es que después de la reunión que tuvo el primer ministro Trudeau con el presidente Peña, nos dieron instrucciones muy precisas de pues, facilitar con la experiencia que habíamos tenido del cierre del entendimiento bilateral, y yo tuve una llamada con el embajador Lighthizer, entendí un poco dónde estaba el atoro, y la instrucción del primer ministro y del presidente Peña fue, pues, véanse, el doctor Videgaray con la jefa de gabinete del primer ministro, en mi caso con Chrystia Freeland, la ministra de Relaciones, que era la negociadora, y al ponernos de acuerdo, nos vemos en tal parte. Entonces era el hotel donde ella estaba para la reunión de Naciones Unidas, y la verdad es que los canadienses son, al igual que nosotros, con alto grado de austeridad. No teníamos un cuarto de reunión, entonces dice, pues vente, vamos a platicar, y justamente, pues, o sea, el único lugar que podíamos hacerlo era donde ella estaba hospedada, y fue muy útil. Estuvimos platicando por más de una hora, y realmente pues yo le dije, mira... Es que ahí se destraba también, ¿no? Un poco, sí. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que se destraba porque el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro, en esos 20 minutos, se asinceraron de dónde estaban las cosas y dónde estaba el atoro en la negociación. Y eso es lo que nos da alineamiento para tratar de decir, a ver, la expectativa de los americanos es esta. No hay realmente diferencias sustanciales. Lo que pasa es que alguien tiene que poner la primera ficha en la mesa, ¿no? Y eso yo creo que nadie estaba queriendo hacer, ¿no? O sea, es que siempre tienes el temor de que abres tu carta, sí, y luego no obtienes lo que necesitas a cambio de tu carta. Afortunadamente creo que ese ejercicio, que fue cardíaco, porque me consta, yo estuve dándole seguimiento, fue muy intenso, y fueron 72 horas que fueron, hasta la ministra Freeland canceló su participación del sábado en Naciones Unidas. Yo creo que la verdad es que fue un ejercicio agotador, y el domingo aquí estábamos, en este edificio de la Secretaría aquí en la Colonia Condesa. Estaba yo en el piso 18, y como a las 8 de la noche ya recibo comunicación de ambos lados de que ya habían llegado a un acuerdo, porque te acuerdas que yo había comprometido ir el viernes a entregar el texto al Senado de la República, porque marcábamos, pero me hablaron de ambos lados a decir, por favor, no entregues textos, porque hay la posibilidad de que nosotros podamos cerrar y hacer ya el texto trilateral. Y así fue, así fue. Y ahí dijiste, ¿en qué momento dijiste ya estuvo? No, hasta el domingo. Hasta el domingo. Sí, es que es una negociación, te puede saltar un chapulín inesperado en cualquier momento. Ahora, hablando de chapulines, pues también ahora puede saltar algún chapulín. No desperdicias ningún error. ¿Qué hago? Te digo que... ¿Puedes saltar o no? Ahora, hablando de chapulines, pues también ahora puede saltar algún chapulín. No desperdicias ningún error. ¿Qué hago? Te digo que... ¿Puedes saltar o no? Pues desde que tengo que saltar, aquí no me puedo quedar después del 1 de diciembre. Oye, tú estrenando edificio, ¿verdad? Híjole, mi obligación era hacerlo. ¿Tú te acuerdas que este edificio tuvo un dictamen desde hace como 9 años? Sí, de fragilidad a temblores?
Y porque es de esos edificios que estaban construidos en la técnica de que a partir del centro de los elevadores era la única parte estructural y flotaban las losas. Entonces, esto en temblores se movía de una manera horrible. Y no sé si supiste que este edificio tenía la tecnología de evacuación de la manga. ¿Sí sabes eso? No. La manga es un calcetín y cuando tenías que evacuar te tenías que tirar por la manga. O sea, digo, yo cuando trabajé aquí con Herminio Blanco, yo nunca me tiraba en evacuaciones por la manga. Era una cosa... ¿No querías? No, no, el oficial mayor de Herminio, Jesús Flores, en una de esas evacuaciones casi pierde una pierna. O sea, era una cosa, yo no sé quién se le ocurrió eso. Bueno, finalmente nos comprometimos a fortalecerlo, lo hicimos prácticamente nuevo. Este era el famoso edificio del IMSSE, que se supone que decían que era como una mazorca de maíz, la verdad parecía pagoda, era bastante feo. Y bueno, afortunadamente ya estamos aquí y estamos ya a punto de concluir la parte de auditorio y eso, para que el nuevo equipo llegue a estas nuevas. Que está espectacular, pero el nuevo equipo ha dicho que no, que se va a ir a tu tierra. Bueno, finalmente... 6 años después, pero finalmente es un activo del gobierno de la República. Sí, bueno, eso, el edificio lo es sin duda. Ya sabrán el destino, pero la verdad es que quedó muy digno. Y está increíble, bueno, esta vista es un espectáculo. Quedó muy digno. La verdad, un espectáculo. Bueno, pero puede saltar el chapulín de Estados Unidos también, ¿no? ¿En cualquier momento o tienes un nivel de confianza de que ya... No. Garantías de qué va a hacer el nuevo Congreso no hay. Te compartía yo en nuestra conversación antes de empezar el programa que lo que sí hay que reconocerle al embajador Lighthizer es que siempre tuvo en mente escenarios distintos en el Congreso y fue muy, muy insistente en todo el tema de derechos laborales porque sabía la posibilidad de que la agenda demócrata los tiene altamente valorados. Y en ese sentido creo que fue muy responsable el negociador norteamericano de diseñar una solución que tenga sin duda el interés de los demócratas también de avanzarlo. Entonces, garantías no hay. Sin embargo, te diría que para muchos demócratas este es un mejor acuerdo que el que teníamos en el 94. O sea, es muy probable entonces que estén satisfechos con el acuerdo, ¿no? Oye, ¿estuvo sobre la mesa, secretario, el muro, el narcotráfico? Fíjate que hay algo bien interesante. No, sin duda no. Digo, acuérdate que esa es una de las cosas más importantes de trabajo en coordinación. Siempre fue clarísimo que el responsable de la agenda bilateral es el canciller y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al canciller le tocó momentos muy difíciles, o sea, porque eran temas migratorios, eran temas de seguridad, son temas del muro, y si bien nunca se cruzaron con la negociación comercial, siempre fue una línea por otra vía, indirectamente tenían efectos. Te doy un ejemplo, un día que cuando empecé apenas a proyectar cómo destrabar a inicios de enero del año pasado, de este año, habíamos ido a Washington, había yo platicado con el embajador Lighthizer de manera bilateral, y saliendo, fue la primera vez donde le dije, mira, por aquí podemos empezar a avanzar, y había sido una reunión muy productiva. Y saliendo me topo con la publicación de una entrevista del Wall Street Journal de arranque de año del presidente Trump, donde toca muchos temas, toca el tema de Corea, y de repente uno de los temas dice, y por cierto, la renegociación del acuerdo va a ser muy exitosa porque vamos a ganar tanto los americanos que de ahí vamos a pagar el muro. El muro, claro. Pero entonces yo le hablé a Lighthizer y le dije, oye, ¿ya viste lo que...? Si tu jefe empieza a analizar o a juntar los temas, pues no vamos a poder llegar a nada. O sea, pero además era bien interesante porque el presidente Trump probablemente pensaba que cambiar un superávit, un déficit comercial, no sé si ni le quedaba claro que no son recursos públicos,
son ganancias de agentes privados. Claro, pues, claro. O sea, tú no dices, no, es que ahora voy a mejorar mi superávit, pues, no voy a agarrar ese dinero para... Entonces no hay ninguna relación del NAFTA y el muro en ese sentido, ni puede haberla, ¿no? O sea, el dinero no puede disponer. Y si bien la narrativa discursiva, probablemente el presidente Trump nunca va a cambiar en relación al muro, lo que sí me queda claro es que ya le quedó claro que no hay relación entre el tratado que acabamos de terminar y el muro. Y cuando le dijiste eso a tu colega, que le dijiste, tu presidente está diciendo estas cosas, ¿qué contestó? La verdad, primero me dijo que no lo había visto y que bueno, o sea, un poco diciendo, a ver, vamos a acostumbrarnos a que mi presidente va a decir... ya sabes cómo es. Va a salir con tweets y va a hacer posicionamientos. Lo importante es no perder el rumbo. Y es cierto, y es finalmente lo que hicimos. O sea, un poco de... voy derecho y no me quito, o sea, permearnos de las cuestiones coyunturales y seguir avanzando, que fue lo que nos permitió llegar aquí. Ahora, tú eres un hombre sereno, ¿no? Prudente. ¿En algún momento perdiste la paciencia? Porque luego también puede ocurrir, ¿no? Mira... algún manotazo o algo. En la negociación... Porque... justo... Nosotros habíamos tenido una negociación previa con otro gobierno, que fue la del TPP. Y en esa negociación, te doy un ejemplo, y fue justamente en sentido contrario. Había comprometido el representante comercial de Obama con los japoneses un relajamiento muy peligroso de la regla de origen automotriz, o sea, bajarles el requerimiento de integración. Y mi industria aquí obviamente, se les pararon los pelos, ¿no? Y yo no había tenido, ese día en Hawái, fuimos los mexicanos los que paramos la negociación. Te lo pongo como un ejemplo, o sea, esa noche le dije a Froman, a ver, el que te hayas puesto de acuerdo con los japoneses sin consultarnos a Canadá y a México, es una tremenda falta de ética y esa noche le dije, ¿sabes qué? O sea, la credibilidad se puede perder en unas horas. Y reventamos la negociación, o sea, paramos, ellos pensaban cerrar en Hawái TPP y no lo cerraron hasta mes y medio después en Atlanta, porque nosotros nos levantamos de la mesa. Y independientemente de la dureza del lenguaje, claro. Fui a ver al japonés y me dice el japonés, es que a mí me prometió el negociador americano que él se encargaba de ustedes. Y entonces le dijo al japonés, le digo, a ver, si consultas cualquier libro de historia, podrás enterarte que somos una nación independiente hace 200 años, hace más de 200 años. Entonces, por nosotros nadie va a negociar absolutamente nada. Te lo pongo como ejemplo. Eso, regresándolo acá, para mí, y cada quien mata sus pulgas a su manera. Sí, son estilos. Yo procuro no andar blofeando y haciendo aspavientos innecesarios, pero cuando era necesario, era necesario. Ahora, el estilo importa. Porque te gana credibilidad. Exacto. Te gana credibilidad. En cualquier relación de la vida, hasta en tus relaciones sentimentales, me imagino, ¿no? Sí. O sea, si le haces de todos por cualquier cosa cada rato, pues pierdes credibilidad, ¿no? Sí, claro. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Me sabes algo? Oye, ¿qué vas a hacer? Ya volviendo ya no a los chapulines, ¿no? ¿Te vas a ir a Monterrey? Yo creo que... No creo, o sea, pues sí. O sea, es mi tierra. Estaré en Nuevo León. Estoy en diálogo con colegas y organismos para ver si nos podemos poner de acuerdo y crear un centro de diseño de políticas, o sea, de recomendación de políticas públicas. De hecho, el nombre en inglés es Think Tank, que yo creo que... El famoso Think Tank. Que nos hace falta, y sobre todo, generación de ideas que no tengan influencias específicas, que sean muy creíbles por el interés del país. Y yo creo que ese es un campo de acción. Cuando le has dedicado toda tu vida al sector público, la privatización no es algo que sea fácil, ¿no? Y yo creo que esa es como una solución intermedia, seguir contribuyendo en ideas desde una posición independiente sería, yo creo, lo más natural. Y pues como tú sabes, pues tampoco soy muy joven, así como que... No, bueno, pero
Pero a ver, ¿y sería con inversionistas? No, ¿Habría que buscar inversionistas? No, la idea es buscar el fondeo, pero tocar puertas en organismos internacionales. Pichar, claro. Pero lo que sí no puedes hacer es que sea un grupo empresarial o corporativo. Porque si no. Pierdes independencia. Entonces tienes que ser muy cuidadoso de cómo hace el fondeo. Yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Y estar cerca de mi estado. Pues, supongo que quieres ser gobernador. Mira, siempre has querido ser gobernador de tu estado. Pues es parte de lo que uno tiene siempre en la formación. Pero también no soy hombre de obsesiones, ¿eh? O sea, llegué a ser secretario de Estado gracias a la invitación que me hizo el presidente, que ha sido una gran oportunidad histórica y siempre le estaré muy reconocido al presidente de México por esta oportunidad. Y ¿sabes cómo llegué? Era yo diputado federal, era presidente de la Comisión de Economía, nos tocaron 3 reformas muy importantes en las cuales necesité yo el apoyo del gobernador del Estado de México, porque tenía una bancada de 50 diputados, y ahí es como conocí al presidente. Y realmente cuando él sale de candidato, yo intentaba ser senador. Y buscando ser senador, él dice, mira, no sé si las condiciones en tu estado van a permitir que seas o no candidato al Senado, pero por lo pronto te invito a mi campaña. Y me invitó a hacer el enlace empresarial de su campaña. Entonces, buscando ser senador, tuve el privilegio más grande que he tenido en mi vida, que es ser secretario de Estado en un área que conozco de toda la vida. Y entonces, la vida lo único que te enseña es que haciendo tu chamba, pues nada más flojito y cooperando. Oye, además, te vas con un enorme capital. A mí me ha tocado ver en algunos eventos ovaciones que te ha hecho el equipo entrante incluso, ¿no? Integrantes del próximo gabinete, un gran reconocimiento a tu trabajo por el tratado, ¿no? Por el acuerdo. Sin duda lo ha sido y lo he reconocido yo. ¿Te han invitado a algo? No ha sido el caso y la verdad es que también dentro de las netas pues quedó. ¿Te acuerdas en la bancaria que me preguntaron en preguntas y respuestas que si independientemente de quién ganara la elección, para quién trabajaría? Y pues ya me conoces lo imprudente que soy y lo norteño que soy. Dije, miren, de corazón, pues por México hay que trabajar, pero hay una propuesta en la mesa que le va a bajar los salarios a los servidores públicos y yo vivo de mi sueldo. Entonces, aunque me critiquen de que o sea, que se puede vivir con menos, pues la verdad es que no es fácil después de un tour de responsabilidad de 6 años, pues está uno listo para otras cosas. Claro, ¿no? Claro. Oye, que supongo que como tú han de pensar muchos otros, ¿no? Que Fíjate que afortunadamente... No sé qué tan buena idea haya sido, no lo sé, digo, sí entiendo que va a ser un gobierno austero y lo celebro además, ¿no? Mira, lo que tú observas es que sí hay sin duda margen de ahorro, margen de austeridad, las hay, indiscutiblemente. Puedes achicar áreas, puedes mejorar la eficiencia del uso de recursos, pero sí hay un tema de capital humano que hay que cuidar. Y eso, en mis sesiones de transición, nuestra transición con la doctora Graciela Márquez va muy bien. Hoy por la tarde tengo, no sé si mi 4ª reunión de transición, 3ª o 4ª, y uno de los temas que he dejado yo muy claros es que en el área de negociaciones comerciales internacionales tenemos un capital humano que se ha desarrollado por más de 2 décadas, que es muy valioso. O sea, el equipo de negociadores comerciales internacionales es un equipo que es un activo del Estado mexicano. Y pues claramente sus beneficios, su servicio médico, son prestaciones, ¿no? Y lo más difícil es que el sector privado se los piratea en 2 segundos. Sí, claro, los quieren, pues sí. ¿Y cómo la has visto, la receptiva a ello? Yo creo que se va a actuar con prudencia. Y la verdad es que los nombramientos que la doctora Márquez le ha propuesto al presidente electo y han sido respaldados por el presidente electo, de hecho los anunciaron juntos,
son hombres y mujeres con experiencia en ese sector. O sea, quien está perfilada para ser la subsecretaria de Negociaciones Comerciales, Luz María de la Mora, se formó aquí en negociaciones durante 20 años. O sea, fue parte del equipo de toda la vida de esta institución. Quien será el subsecretario de Industria estuvo claramente diseñando la Comité Nacional de Productividad. Es un hombre que entiende perfectamente el sector real de la economía. Quien viene propuesto para el sector de minería es alguien que conoce la integración de la minería y la siderurgia. Entonces, yo estoy muy bien impresionado de las decisiones que han tomado en ese sector. Ya. ¿Te vas con buenos amigos? Lo único Porque luego dicen que en la política no hay amigos. Sí. No. Lo único que, y eso es algo que yo uso muy seguido como frase, alguien más seguramente la inventó, pero en la política, solo una gente que toma la política de manera responsable debe de atesorar dos cosas. El cúmulo de la misión cumplida, de sentirte satisfecho con cumplir con tu responsabilidad, y el cúmulo de amigos que haces en el trayecto. Y la verdad es que son amigos de veras, son amigos de veras, y en mis 30 años de servicio yo creo que ahí soy realmente afortunado porque tengo muchos amigos, y no solo de mis correligionarios de partido político, de muchos partidos políticos. Pues yo te agradezco mucho, secretario. Esta sí, yo creo que ya será la última entrevista que me des como secretario, como secretario. Pero espero luego verte en tu tierra, y que nos platiques todo lo que estés haciendo. Y gracias otra vez, gracias por explicarnos, por darle luz, porque entendamos que sí hay algo que celebrar, que hubiera sido grave para este país que no hubiera acuerdo. Sin duda. Y hay dos elementos, digamos, de concepto que no debemos de perder de vista. El primero es, se levanta una lápida de incertidumbre que es nociva para la economía, y el segundo, el haber perdido el NAFTA no era solo un riesgo de perder el acceso al mercado más importante para México, sino hubiera sido la tentación para que intereses proteccionistas intentaran revertir la política de apertura de los últimos 25 años. Así es. Pues muchas gracias, secretario. Y gracias. Felicidades, muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.